las verdades bíblicas, proféticas, de lo que va a ocurrir dentro de muy poco tiempo. El tomar conciencia de que el Señor realmente viene muy pronto. Y dice, el Señor mismo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es ese el motivo central por la falta de interés de las personas, de los hijos de Dios, del estudio de las Sagradas Escrituras. Muchas veces el cristiano vive su vida concentrado en sus cosas, está bien, en su familia, en su trabajo, pero no dándole el lugar que Dios requiere en nuestras vidas. Él requiere y exige tener el primer lugar en nuestras vidas. Y sí, cuando nos vemos en apuros, decimos y nos acordamos del Salmo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nos gusta morar bajo la sombra del Omnipotente, pero no nos gusta habitar bajo el abrigo del Altísimo. Primero hay que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Eso significa que debemos tener una comunión íntima con Dios, vivir una vida en santidad, una vida de testimonio, que las personas que no conocen a Cristo quieran conocer a Cristo, quieran conocer qué es lo que nosotros tenemos. Nosotros debemos tener una comunión íntima con Él, vivir bajo su cobertura, bajo el abrigo del Altísimo. Y entonces sí podemos morar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Pero para clamarle debemos andar bien con Él. Si yo ando mal con mi papá terrenal, difícilmente cuando me veo en apuros le voy a ir a pedir algo. Si yo estoy medio peleado con él, no le doy bolilla, no le hago mucho caso, no sigo sus consejos, no le obedezco y no voy a tener la cara para ir a pedirle ayuda cuando yo me siento en necesidad. Es lo mismo con el Padre Celestial. Tenemos que tener una buena relación con nuestro papá, con nuestro Padre Celestial, para entonces Él tiene la mano extendida, pero Él bendice a sus hijos que realmente llevan una vida acorde a su voluntad, procurando vivir en santidad, procurando vivir piadosamente. Y nos puso el ejemplo, y estudiamos ya en Apocalipsis, ahí cuando Él tenía, dice que el Dios Todopoderoso tenía el rollo en la mano, el libro en la mano, y no había sido hallado digno nadie, ningún ser creado había sido hallado digno para tomar ese libro y desatar sus sellos, ni para aún mirarlo. ¿Por qué? Porque nadie había sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el único, el Cordero inmolado, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tuvo el derecho de tomar ese libro, ese rollo de las manos del Padre y poder desatar sus sellos, que es lo que estamos estudiando ahora. ¿Entienden lo que les quiero decir? El único obediente, totalmente obediente, fue el que tuvo derecho, que tuvo ese derecho de tomar de la mano del Padre. El Padre está con la mano de bendición extendida. Ahora, ¿yo tengo el derecho de ir a tomar esa bendición? ¿O vivo en desobediencia, no me interesa, hago la mía todo el tiempo y cuando me veo en apuro, ¡ay, Dios mío! Clama a mí, yo te responderé, claro, pero tengo que tener una buena relación con mi papá.
Hablamos con Él todos los días, nos concentramos en estudiar la palabra de Dios, leemos la Biblia, procuramos de vivir en santidad, piadosamente. No, yo no estoy hablando del santulón, el que se hace el santo, el que ni siquiera habla fuerte y anda con la Biblia acá todo el día. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del que lleva una vida en santidad, el que lleva una vida de obediencia a Dios. Esa persona que lleva una vida de obediencia a Dios, que lleva una vida en santidad, él va a desear aprender, estudiar la palabra de Dios, aprender para enseñar a otros, para transmitir a otros las verdades bíblicas. Y cuanto más estas cosas tan importantes. No vamos a ser salvos porque tengamos un ministerio en la iglesia, porque seamos pastores, porque seamos diáconos, porque seamos ujieres, porque hagamos el trabajo que hagamos, porque nos manejemos muy bien como cristianos, en el ambiente cristiano. No vamos a ser salvos por esto. Vamos a ser salvos por haber recibido a Cristo en nuestro corazón, por tener el Espíritu Santo. Y si yo tengo verdaderamente el Espíritu Santo, voy a desear estudiar, leer, aprender, estar en las reuniones, estar en comunión con mis hermanos, alabar a Dios con mis hermanos. Preparar todo este material a mí me edifica muchísimo. Yo aprendo muchísimo, gracias a Dios. Ahora yo quisiera que la iglesia aprenda, que la iglesia entienda, que la iglesia comprenda, que la iglesia completa comprenda estas cosas, que realmente le demos la importancia. No porque los estudios bíblicos los esté dando yo, eso no importa quién da el estudio bíblico. Pero debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead como niños recién nacidos, dice la palabra. No dice si quieren, deseen, si no quieren, no importa. Ustedes leyeron eso en su Biblia, yo no. Yo leí un mandamiento de parte del apóstol, es un mandato. Y si habló el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, es un mandato de Dios. No se le ocurrió al apóstol Pablo decir eso. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Porque después, al no conocer, caemos en cualquier engaño. Creemos cualquier cosa que nos dicen. Creemos que en cualquier doctrina que escuchamos por ahí, no sabemos si está en lo cierto o no está en lo cierto. ¿Y cómo voy a saber si yo no conozco la verdadera doctrina, si yo no conozco la verdadera palabra de Dios? La leche espiritual no adulterada yo no la conozco y no la bebo todos los días. Es la única forma de estar a salvo de todas estas cosas que en este tiempo, en este último tiempo que estamos viviendo como iglesia, está al orden del día. Si ustedes tienen la oportunidad y se ocupan y indagan, quieren indagar en estos temas que estamos tratando, es impresionante las doctrinas falsas que hay. Y que si no conocemos este sagrado libro, no conocemos la palabra de Dios, lo que dice, y nos va a engañar y vamos a terminar creyendo que ya estamos en el milenio, otros dicen que ya estamos en la gran tribulación, dicen tantas cosas, interpretan tan equivocadamente la palabra. Y si yo no conozco, voy a creer. Qué bueno es aprender y entender y poder transmitir, porque entonces cuando yo le predico el evangelio a mis parientes, a mis amigos, a mis conocidos, le puedo decir, mirá que vienen tiempos difíciles
para los que se quedan. Le puedo explicar lo que es el arrebatamiento. Le puedo explicar lo que pasa después del arrebatamiento en la tierra, pero tengo que conocer. Estas cosas que estamos estudiando son las que van a ocurrir, terribles cosas que van a ocurrir. Y cuando se desató el sexto sello, habíamos estudiado hasta el quinto, cuando se desató ese sexto sello, ahí se vieron muchísimas cosas, pero terribles que van a ocurrir, terribles que va a ocurrir aquí en este mismo planeta donde estamos viviendo. Pero la iglesia no va a estar. Ahora, yo, Rubén Oscar Ramos, yo estoy contado verdaderamente entre los que no van a pasar por la gran tribulación. O cuando venga el Señor y arrebate a su iglesia, yo voy a venir corriendo acá y me voy a encontrar con un grupo. Quiero ser de ese grupo de personas que no van a estar. Hermanos, no todos los que se congregan, no todos los que van y vienen, no todos, inclusive los que sirven, van a ser salvos. Solamente aquellos que realmente tienen y recibieron a Cristo en su corazón y tienen el Espíritu Santo. Por eso tengo que mirarme para adentro, profundamente. Tengo el Espíritu Santo. ¿Qué pruebas yo tengo indubitables de que yo tengo el Espíritu Santo? ¿Tengo interés por la palabra de Dios? El Espíritu Santo me va a mover a tener interés por la palabra de Dios. No a hacer vida social de iglesia. No, porque a Él no le interesa eso. La iglesia no es un club. Si no, me hago socio de cualquier club y tengo un grupo de gente conocida, amiga por ahí, que después me hago amigos y me hago conocido y estoy en todas las fiestas, los acontecimientos, los eventos. Eso no es la vida cristiana. El venir a congregarse y el venir a estar acá, como estamos esta noche, es ya la frutilla de la torta. De que yo tuve una semana, tuve todos estos días, ya unos días de estar congregado con mi Dios, con mi Señor, hablando con Él, conversando con Él, orando, alabándole. Entonces yo tengo deseo de estar en la iglesia y terminar la semana o ir a estudiar la palabra o estar en las reuniones para alabar, glorificar el nombre de mi Señor, cantar con alegría. Yo en mi casa canto, no tengo voz buena para cantar, pero canto y acá también canto con la misma voz y Dios recibe mi alabanza. Pero qué lindo es cantar y alabarle a Dios todos juntos. Porque el Espíritu Santo que está acá adentro, Él es el que se goza. Yo siento el gozo de la salvación cuando estoy en la iglesia. Pero eso ya es el resultado de que el Espíritu Santo está en mí y me está moviendo. Mientras no estemos dando el lugar al Señor que le corresponde al Señor en nuestras vidas, mirémonos profundamente si realmente tenemos ese Espíritu Santo. Y quizá muchos lo tienen, pero está apagado, está entristecido. Muchas veces por el pecado que hay en la vida de las personas, pero muchas veces es porque yo no le estoy dando el primer lugar al Señor, ni siquiera le digo buen día, Espíritu Santo, como que Él ni existe. ¿Y qué nos pasa a nosotros? ¿Qué les pasa a ustedes cuando nadie les da importancia? Como que nadie ni se da cuenta que uno existe. Nos sentimos mal
porque somos seres humanos y nos sentimos mal. Cuando no somos importantes para alguien, queremos ser importantes, queremos ser necesarios, queremos ser útiles. Y el Espíritu Santo es lo mismo. Él quiere sentirse necesario, quiere sentirse útil, pero Él es un ser divino. Es la tercera persona de la Trinidad. Él me va a enseñar, me va a instruir, me va a consolar, me va a hablar. Si Él está en mí. Y Él me va a mover a estar en las reuniones, a estudiar la palabra de Dios, a orar, a desarrollar los dones que tan prolongadamente hablamos hace ya unos meses. Todo esto es resultado de tener el Espíritu Santo. Dice que cuando Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, Apocalipsis 6, 12 en adelante, ¿sí? Dice, miré, dijo Juan, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y San Lucas capítulo 21, versículo 11. San Lucas capítulo 21, el versículo 11 dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. La apertura del sexto sello trae una ruptura cósmica. Dice el versículo 12, hubo un gran terremoto. Versículo 12 de Apocalipsis capítulo 6. Hubo un gran terremoto. Apocalipsis, vamos al 16, versículo 18 de Apocalipsis. Apocalipsis 16, versículo 18. Porque los sellos, las copas y las trompetas están muy relacionadas unas con la otra. 16, versículo 18 de Apocalipsis dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Qué día y qué momento, ¿no? Qué bravo va a ser estar ahí. ¿Cómo no vamos a tratar de aprender dónde está en la palabra para enseñarles y comentarles a los que no tienen a Cristo lo que les va a pasar si no reciben a Cristo? Nosotros no vamos a estar más, la iglesia no va a estar más. Los verdaderos convertidos a Cristo, los verdaderos hijos de Dios, no vamos a estar más. Pero la tierra va a quedar sufriendo eso. Un terremoto, dice, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, nunca hubo. ¿Cuántos terremotos, cuántos tsunamis, cuántos desastres estamos viviendo y viendo ahora? Nosotros, gracias a Dios, parece que como que somos súper bendecidos porque nos pasa cerca, pero nunca nos toca. Pero en todas partes del mundo hay desastres. Pero dice que va a haber un terremoto cual nunca, jamás, hasta el día de la fecha, desde que el hombre ha estado sobre la tierra, nunca hubo. Y dice, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Joel capítulo 2, el libro de Joel capítulo 2, versículos 10 y 31.
Joel capítulo 2, versículos 10 al 31, 10 y 31, dicen: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y el 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El día grande y espantoso de Jehová. Mateo 24, 29. San Mateo capítulo 24, versículo 29, ¿qué nos dice? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, al final del período de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Se enoja Papá Dios, se enoja mucho, porque las naciones de Oriente se levantan contra Israel para la batalla de Armagedón. Ahí viene Jesucristo con el ejército del cielo a derrotar a los enemigos de Israel. Pero el que permite, porque se enoja realmente con las naciones que tuvieron la oportunidad, porque se les predicó, se les habló, se les dijo y no quisieron creer. Entonces Él manda, dice un espíritu. Fíjense cómo esto es paradójico. Uno puede decir: ¿cómo Dios va a mandar a un espíritu engañador? Dios es todopoderoso. Él es el jefe. Nada ocurre, ni siquiera las movidas que hace Satanás, ni siquiera esas movidas pueden ocurrir si Dios no lo permite. Todo está permitido porque todo ya está prelimitado así, y la palabra de Dios está profetizada y se tiene que cumplir. Entonces Dios envía ese espíritu para que esas personas crean en el engaño del anticristo, se pleguen al anticristo. No nos olvidemos que esas mismas naciones están haciendo pacto ahora, y quedan tres naciones de Medio Oriente que se tienen que plegar, o sea, que tienen que firmar pacto de paz con Israel. Falta muy poquito. Y de ahí pasan 3 años y medio de paz ficticia, y ahí comienza la gran tribulación, la abominación desoladora. Y ahí, como el anticristo, que es el jefe de todo, se pone contra Israel, lógicamente, porque ahí él se hace adorar como Dios en el templo, haciéndose pasar por Dios. Y ahí los israelitas van a tomar conciencia de que ese personaje no era el Mesías, porque se puso en contra de todo lo ordenado por Dios. Entonces esas naciones vienen porque están plegadas al anticristo, están obedeciendo al anticristo. Entonces vienen para destruir Jerusalén, para destruir a Israel. Y es el momento en que viene Jesucristo con el ejército del cielo a presentarles batalla. Para que ellos puedan llegar, para que esas 10 naciones de Oriente puedan llegar ahí, a ese lugar, ¿qué tiene que ocurrir? Según la palabra, se tiene que secar el río Éufrates. Hermanos, el río Éufrates se está secando. Actualmente se está secando. ¿Quiénes van a comer los cadáveres
de los millones de soldados que van a quedar tirados en el campo de batalla. Porque dice la palabra que van a ser muertos con la espada de la boca de Jesucristo, que viene montado en el caballo blanco. La espada, esto, ¿qué es? ¿Qué se llama la espada? La palabra de Dios. Es palabra, es la palabra. Y Jesucristo va simplemente, tenemos que entender que Él simplemente va a hablar y estas personas se van a morir. Ahí se va a demostrar realmente el poder de Dios. Y las aves que van a comer todos estos, lo que nosotros llamamos, acá le llamamos cuervo, carancho, son los términos acá, como conocemos acá esos animales, los animales que comen todos los animales muertos que hay en los campos y limpian, de esa manera se limpia, Dios organizó de esa manera, para que tampoco haya todo ese olor nauseabundo abundando por todas partes. Cuando haya guerra tienen que comer, pero tienen que ser muchísimos, porque son millones los soldados que van a quedar muertos ahí. Muchísimas aves. Y dice que las aves del cielo van a venir a comer eso. Pero son las aves que están preparadas para eso. En su organismo ya están preparadas para eso, para ese trabajo de comer todo este tipo de carne muerta. Y esto ya lo dije, en las montañas que están alrededor del Golán, que es donde se va a librar la batalla de Armagedón, ya están migrando miles y miles y miles de aves que están tomando posición en esas montañas. Y lógicamente se están reproduciendo, porque tienen que ser muchísimas para poder consumir esos cuerpos. O sea, lo que nos dice la palabra se va confirmando y se está preparando todo para ese gran día, ese día de la ira, ese día cuando va a caer la ira de Dios con todo sobre los seres humanos que no quisieron creer, que no quisieron la salvación, que rechazaron a Jesucristo y que se plegaron al anticristo. Y dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Lo leímos en la profecía, lo leímos en Apocalipsis también. Y estas cosas que estoy leyendo ahora en el 24, en el capítulo 24, versículo 29, ¿las dijo quién? El mismo Señor Jesucristo, profetizado en el Antiguo Testamento, confirmado por el Señor Jesucristo en persona y reconfirmado en el Apocalipsis. ¿Vamos a dudar de la palabra de Dios? ¿Podemos dudar de la palabra de Dios? Y si las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice el versículo 13, y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra. Y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra. ¿Qué decía el 29? Las potencias de los cielos serán conmovidas. San Marcos capítulo 13, versículo 24. El libro de San Marcos, el capítulo 13, versículo 24 nos dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor.
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Otro evangelista que confirma lo mismo. Dice, y el versículo 14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Isaías 34:4. Vamos al profeta Isaías, capítulo 34, versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Confirmando lo que dijo el Señor, acá profetizado, habló el Señor y también habla en Apocalipsis. Dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El 16:20 de Apocalipsis. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Y qué dice en el 6:14? Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los montes no fueron hallados. Desaparecieron del lugar donde estaban las montañas. Y el versículo 15 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Salmos capítulo 2, versículo 2. Salmos 2. No es capítulo, sino que es el Salmo 2, versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, contra Jehová, Dios, y contra su ungido, contra el Señor. Se van a levantar los reyes de la tierra. Entonces, Isaías 2, 10 al 12. Dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. El 17 dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. El 19 dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Y el 21 dice, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. El versículo 16 del pasaje de Apocalipsis capítulo 6 dice, y decían a los montes, todos los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, o sea, nadie va a quedar excluido. Sea rico, sea pobre, blanco, negro, varón, mujer, no interesa, todos van a sufrir esto. Y dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y el versículo 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El día de la ira de Jehová, el día de la ira del Cordero.
no solamente están presentes los grandes desastres cósmicos, sino también la humillación de todas las personas. Grandes desastres cósmicos, sí, pero también van a ser humillados de tal manera que se van a esconder y van a pedir que caigan los montes sobre ellos para esconderles de la presencia de Dios. Todas las personas, los ricos, los pobres, los grandes, los chicos, sin distinción de raza ni condición social, por la ira de Dios y del Cordero, van a ser humillados. Por fin y definitivamente, el ser humano tan altivo y tan orgulloso y tan autosuficiente que se cree, va a ser totalmente humillado. Ese es el día de la ira, porque Jehová Dios le dio demasiado tiempo a la humanidad para que se arrepienta. Y ahora nos preguntamos por qué estos hombres de la tierra no se arrepintieron de sus pecados y clamaron a Dios cuando los juicios empezaron a caer sobre ellos. ¿No es más fácil arrepentirse y pedir perdón a Dios? No, al contrario, dice ahí en Apocalipsis que blasfemaron aún más contra Dios, el Dios de los cielos todavía. Lo que pasa es que ya se habían alineado con el anticristo. Lo que pasa es que ya tenían la marca de la bestia en sus manos o en sus frentes. Ya estaban identificados y condenados por Dios, porque todo el que fuere marcado es porque se alineó al anticristo y porque se plegó al anticristo. Entonces ya son aliados del anticristo y salieron contra Cristo en un combate mortal, creyendo que iban a ganar porque eran muchos. Piensen ustedes, 10 naciones, miles de millones de soldados contra Israel, pobrecito Israel. En grupo, en cantidad de gente, imposible que hagan nada. Lógicamente para ellos tenían la batalla ganada, pero no contaron con que era el día de la ira. No contaron con que iba a venir el Señor Jesucristo montado en el caballo blanco con todo el ejército de los cielos. Si el Señor Jesucristo, qué innumerable es el ejército de los cielos. Si cuando Pedro le cortó la oreja al siervo ahí del sacerdote, y el Señor le dijo: Pedro, ¿acaso si yo no quiero, le pido al Padre y me manda 12 legiones de ángeles para que me defiendan? Como diciéndole, yo estoy haciendo esto por voluntad propia, en obediencia al Padre, para salvar al mundo. Estoy haciendo una obra muy, muy grande. Estoy a punto de hacer el sacrificio más grande de la historia de la humanidad, el cual no puede ser superado por nadie, porque el sacrificio del unigénito Hijo de Dios, que no es un ser creado, sino que es el Creador. No puede superar nadie, porque aunque se sacrificara al diablo, él es un ser creado, está en inferioridad de condiciones. O sea, y Pedro quiso ayudarle, darle una mano, qué sé yo, para que no le crucifiquen o no le lleven a su Señor. Y el Señor le dijo: 12 legiones de ángeles me mandas, yo le pido al Padre. ¿Cuánto será entonces el ejército de los cielos? ¿Cuántas legiones de ángeles que vienen en ese ejército de los cielos a luchar contra estos millones de soldados? Pero lo que a mí me conmueve es que la simple palabra de ese Señor Dios Todopoderoso, de ese que derramó su sangre en la cruz, del Cordero inmolado, la palabra de Él va a ser la que va a matar a los soldados. Qué poderosa es la palabra de Dios. Qué poderosa qué poderoso es nuestro Señor. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, o sea, la palabra, o sea, Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Jesús, la palabra, en el principio era el Verbo y el Verbo
era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Jesucristo, el poder de la palabra de quien es la palabra realmente. ¿Cómo no vamos a desear estudiar, aprender, conocer la palabra de Dios si es Jesucristo mismo? ¿Ustedes vieron en alguna parte, si vieron, muéstrenme o cuéntenme dónde está, que diga que en el cielo va a haber Biblia? No va a hacer falta, porque la palabra va a estar con nosotros. Y la palabra va a ser nuestro esposo. ¿Cómo no vestirnos en este tiempo? Y cómo no procurar de estar alineado con el Señor Jesucristo, con sus mandamientos. ¿Cómo no procurar vivir en santidad, deseoso de conocer la palabra, de enseñar la palabra, de poder prevenir a las personas que no conocen a Cristo de todo esto que va a llegar con el sexto sello? Realmente el sexto sello es como que fuera un resumen de todo lo demás, o un conjunto de todos los sellos anteriores, de los sellos desatados los anteriores. Porque esto va a ocurrir el último gran día, ese día en la batalla de Armagedón. Después de Armagedón es atado el anticristo, es expulsado, echado en el lago de fuego el anticristo y el falso profeta, y Satanás es atado por 1000 años, puesto en prisiones por 1000 años, y ahí sí empieza el milenio, el reino milenial de la iglesia nuestra con Cristo. Y vieron que cantamos y reinaremos con Cristo. En el milenio vamos a reinar con Cristo. Somos reyes y sacerdotes. Nosotros vamos a reinar con Cristo y después, sí, ya viene el juicio del gran trono blanco, primero la batalla de Gog y Magog, que es la última gran batalla, la final, y después el juicio del gran trono blanco y cielo nuevo, tierra nueva, y vamos a ver, dice que se va a ver a la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, donde nosotros, ustedes y yo, si somos verdaderos hijos de Dios, vamos a ir a habitar por toda la eternidad. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra.